Así que yo voy a tener la grabación. Bueno, ahora sí, empecemos entonces. Este, la técnica analítica que vamos a ver hoy se llama espectrometría de masas, que es fundamentalmente una técnica de detección, este, más que si bien UV visible, como ustedes han visto, por ejemplo, es otra técnica de detección que la pueden acoplar a un cromatógrafo líquido, por ejemplo, para poder cuantificar los analitos en una muestra. Aquí en esta foto tienen lo que es un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo. Ya vamos a ver más adelante qué significa eso de triple cuadrupolo, que es todo esto que está aquí. Si ustedes lo comparan, por ejemplo, el tamaño con el detector de arreglo de diodos que veíamos en la foto del HPLC, no tienen nada que ver. Esto es una estructura mucho más grande, mucho más compleja. Por eso es una técnica que merece ser estudiada aparte. Y así como los otros sistemas de detección, también se puede acoplar a esto que tienen aquí, es la foto de un cromatógrafo líquido. Entonces, esto sería lo que se llama, vamos a ver más adelante, técnica acoplada, porque son dos técnicas que por sí solas pueden funcionar y la mezcla no, la conjunción hacen una técnica mucho más avanzada y como sería en este caso cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas. Bueno, este es el temario de lo que vamos a ver. Fíjense que por técnicas acopladas pueden ser cromatógrafos líquidos y gaseosos. Ya vamos a ver la diferencia entre una masa y esta notación. Primero que nada, tenemos que estudiar qué es la espectrometría de masas. Bueno, como les decía, es una técnica analítica que permite determinar el peso molecular y la estructura de una molécula luego de medir la relación masa-carga de iones. ¿De dónde salen estos iones? A partir de los analitos que tengo en muestra. Entonces, cierto tipo de analitos se van a ionizar, van a entrar al espectrómetro de masas, se van a separar de allí, de acuerdo a su relación masa-carga, y los voy a poder eh, detectar eh, en función de ello, sería. Este, y por ejemplo, tengo un analito que forma parte de una muestra que tiene un peso molecular de 58. Ese analito va a ingresar en el espectrómetro de masa, siendo el primer componente de este equipo una fuente de ionización que lo que va a hacer es cargar esa molécula para que después se pueda fragmentar y cada uno de los pedacitos de la molécula van a tener distinta relación masa-carga y los voy a ir viendo a la salida en un espectro de masas. Eso sería lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué ventajas tiene este sistema de detección si yo lo acoplo a un cromatógrafo gaseoso o un cromatógrafo líquido? Que cualquier analito se puede ionizar, separar, después fragmentar sería, y yo lo voy a poder cuantificar. Entonces, con esto les quiero decir que ninguna molécula es invisible al espectrómetro de masas. Si nosotros queríamos detectar esos analitos por un arreglo de diodos, por ejemplo, ¿qué características tiene que tener la molécula?
A ver, ¿qué características? ¿Qué características tiene que tener una molécula para que sea factible de ser analizada por un detector de arreglo de diodos? ¿Qué tiene que hacer un detector de arreglo de diodos? El fundamento es absorbancia, ¿verdad? Sí, Entonces, la molécula que tiene que tener en su estructura grupos funcionales, grupos cromofóricos, dobles enlaces conjugados, grupos ausocromos, como ser un grupo funcional OH, que me potencien la absorción de la radiación por parte de esa molécula para que yo la pueda analizar. Y si hablamos de un detector electroquímico, por ejemplo, ese analito tiene que tener capacidad de oxidarse o reducirse en solución. Entonces, le estoy pidiendo características específicas. Ahora, con lo que es el espectrómetro de masas, que como les decía, es una técnica por sí sola, cuando lo acoplo a un sistema de separación, voy a poder ver todo. ¿Estamos? sí, profe. Eso es importante que lo vayan asimilando. Eh, bueno, como dice aquí, solo se detectan los fragmentos con carga positiva o negativa. Eso va a depender de la fuente de ionización. Este, pero sí o sí, todos los analitos se van a cargar, se van a ionizar para que yo los pueda analizar. Dice, podemos ver la molécula completa. Eso se llama ion molecular, ya vamos a ver un poquito más adelante. Y por ende, de esa manera podemos saber el peso molecular. Entonces yo sé qué analito es el que está ingresando al espectrómetro de masa. Lo puedo identificar a partir de su peso molecular. Cuando, dependiendo de si se fragmente mucho o poco, que ya vamos a ver la diferencia, eh, podemos llegar a ver el ion molecular y los fragmentos. En el caso de que se fragmente mucho, determinadas relaciones masa-carga, cuando uno analiza de forma cualitativa, sería muchos espectros, ya las va conociendo. Por ejemplo, bueno, aquí no está, pero MZ igual a 18, si se pierde un MZ18, quiere decir que se perdió una molécula de agua o entonces capaz que se deshidrató, por decirlo de alguna manera, mi molécula original. MZ29 es un grupo carbonilo que se ha salido de mi molécula. Entonces eso ya me está dando la información estructural de que mi molécula tiene un grupo carbonilo. Profe, ¿Estamos? perdón, ¿qué es MZ? Ajá. La relación Ah, bien, masa-carga bien. de los fragmentos de los iones. Pero está muy bien que vayas preguntando, que me tienen que ir siguiendo. Así que anímense y pregunten. Eh, Aquí, cuando hablo por eso les decía, esta molécula, de ejemplo, originalmente su peso molecular es 58. Nosotros aquí, cuando veamos suma de fragmentos, tenemos que llegar a ver 58 también. O en su defecto, como estamos viendo aquí, MZ57 es la masa de un fragmento que tiene carga unitaria, entonces por eso directamente es como si fuera 58 dividido 1, pero a su vez aquí tengo una unidad menos, entonces tengo 57. Esto se puede deber a que este fragmento es lo que se llama M-H, o sea, menos un protón. Y eso ocurre cuando la fuente de ionización es negativa. Entonces, el ion molecular, el que me estaría representando a mi compuesto sin fragmentar,
sería este MZ57. Después, MZ27 es un pedacito, un fragmento de mi molécula, MZ29 es otro, MZ13 y MZ43. Como les digo, MZ29 es un grupo carbonilo, o sea, eso es característico. Entonces, ya me da el indicio de que en mi molécula hay un grupo carbonilo. Y por eso es el poder de identificación que tiene esta técnica también, Profe, más allá del de cuantificación. Sí, entonces el MZ57 quiere decir que no sea fragmentado. exactamente, exactamente. Y ese es el que se llama ion molecular. Hay veces que yo aquí voy a ver MZ, si el peso molecular era 58, aquí también puedo llegar a ver 58, si la ionización inicial fue con otra fuente. Entonces, y puedo ver hasta 59 también, y ese 59 ¿a qué se va a deber? A un ion molecular que es M más H, o De protona. sea, que ha adquirido un protón, exactamente. Y eso porque la fuente de ionización está actuando en lo que se llama modo positivo. Entonces, en definitiva, mi ion molecular, ¿cómo puede ser? Puede tener el mismo peso inicial si no estoy trabajando con la fuente que los protona o los desprotona. Y puede tener uno más o uno menos de acuerdo con el modo de fuente que yo esté trabajando. ¿Sí? Entonces, este es el ion molecular. Uno cuando pone un analito en el espectro de masa en un análisis dirigido, es decir, sabe lo que está buscando, uno sabe el peso molecular del analito que le interesa en ese momento. Entonces, lo primero que hace cuando ve el espectro, ya les voy a mostrar cómo es la apariencia de un espectro de masa, es buscar el ion molecular, eh, para decir, ah, aquí está lo que estoy inyectando. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahí les acabo de dar un ejemplo de análisis dirigido. Que yo sé lo que estoy inyectando, quiero ver cómo se fragmenta. ¿Para qué? En ese caso, el trabajo es similar a cualquier otro detector. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en un cromatógrafo líquido con detección de arreglo de diodos, nosotros inyectamos un patrón de determinado analito, vemos a qué tiempo de retención sale y decimos, bueno, es nuestro analito. Este es nuestro analito. Después pongo una muestra y lo que me salga ese tiempo de retención es el patrón que yo había evaluado antes. Y a su vez, una segunda confirmación, una segunda forma de identificar en la muestra del analito, en el caso de un detector de arreglo de diodos, era que también podíamos ver el espectro de lo que estaba saliendo a determinado tiempo de retención. Eso hemos visto en la clase de cromatografía. Profe, Sí, nosotros la fuente ya sabemos de entrada que está trabajando en modo positivo o en modo negativo, o lo descubrimos ahí. no, ustedes lo setean. Cuando prenden el equipo, ustedes, bueno, primero que nada, ven qué tipo de fuente tienen, que ya vamos a ver cuáles son las opciones, y ahí ustedes setean en qué modo quieren trabajar. Ah, bien, bien. Entonces, Profe, y una vez que, así, si por ejemplo nuestro analito fuese la molécula de agua, entonces el ion molecular sería el MZ18, por ejemplo. claro, si no se, ¿cómo sería? Si no se protona o de protona. Pero eso va a depender de la fuente con la que estén trabajando, que es lo primero que tienen que identificar cuando eh, van a usar un equipo o cuando analizan un espectro de qué fuente proviene. Pero igual, son esas únicas tres alternativas. El ion molecular va a tener el mismo peso molecular que el analito sin ionizarse, uno más o uno menos. Más de esas tres opciones no hay. ¿Sí? Sí, profe.
Y como les decía, si yo pongo un patrón, sé lo que estoy poniendo, sé qué peso molecular tiene y quiero conocer cómo es el patrón de ruptura o patrón de fragmentación, es decir, en cuántos pedacitos se divide. Si yo hago eso, cuando pase una muestra que tiene ese mismo analito, lo voy a poder identificar. Bueno, por el tiempo de retención, seguimos con lo mismo si es que antes he pasado por una cromatografía y lo voy a terminar de identificar por el patrón de ruptura. Ahora existe la posibilidad con lo que es la técnica de espectrometría de masas, que si yo no sé que tiene una muestra, o sea, qué analitos tiene, la puedo poner en el equipo y el equipo me va a decir, bueno, hay tantos analitos de tantos pesos moleculares que tienen los siguientes patrones de fragmentación y los va a comparar a esos espectros de masa con espectros de masa de bibliotecas internacionales en línea, como ser, por ejemplo, la biblioteca del NIST. Entonces, si mi patrón de fragmentación coincide con el patrón de fragmentación del etanol, por ejemplo, me va a decir, bueno, lo voy a poder comparar ingresando en esta página y me va a decir su molécula es etanol y me va a dar un score, se llama, que es un grado de coincidencia del espectro que yo le estoy pidiendo que me compare con el que él encuentra en la biblioteca. Una biblioteca es el NIST, otra biblioteca un poco más actualizada es el ChemSpider de la RCS, de la Royal Society of Chemistry, y una más avanzada todavía, una biblioteca más avanzada es el MZ Cloud, que habla de datos espectrales avanzados, porque esta biblioteca permite comparar espectros, sobre todo que han sido obtenidos en equipos de alta resolución o masa exacta. Ya vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de equipos de alta resolución. Pero si yo tengo un espectro, fíjense que aquí se ve pequeño, pero esto es un espectro de masas. La salida sería lo que ustedes tienen que ver. Aquí están los distintos fragmentos con su intensidad. Ya lo vamos a analizar un poco más adelante, así que eso no se preocupe. Entonces, el MZ Cloud se usa mucho para datos obtenidos en equipos de alta resolución. Son bibliotecas, entonces si yo no sé qué es lo que tiene mi muestra y no tengo patrones, nada, la pongo en el equipo y veo si por biblioteca puedo identificar qué hay. Eso sí, así sea que esté trabajando con un equipo de alta resolución, solo puedo hacer eso, identificar. Es decir, en mi muestra hay tal cosa, pero no puedo decir cuánto hay de eso, porque para poder decir cuánto hay, tengo que hacer una curva de calibración. Y la curva de calibración, como ustedes bien ya saben, sí o sí la tengo que hacer con el compuesto puro de lo que yo quiero cuantificar. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a ir en detalle ingresando en el espectrómetro de masas. Cuando les digo ingresando en el espectrómetro de masas, vuelvo a la foto inicial. Aquí sería, que era esta parte del equipo, ¿no? La parte del HPLC. Si ustedes ya lo han visto. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Primero que nada, el sistema para trabajar requiere de alto vacío por los procesos que ocurren y ese alto vacío se logra con bombas turbomoleculares, eh, que son unas bombas muy específicas que algunos equipos basta con una bomba externa y otros tienen bombas externas e internas también, de acuerdo a la complejidad. Y esto que tienen aquí, por ejemplo, esto es un espectrómetro de masa. ¿Qué es lo que medimos? Medimos
abundancia relativa en función de la relación masa-carga. Esta abundancia siempre se mide respecto a un ion que es el más intenso. Supónganse, aquí el más intenso es 131. Entonces, este tiene el 100% de intensidad. Mido cuál es la intensidad de este respecto del 103, respecto al 131. Entonces, y así voy viendo en qué porcentaje tiene. Pero lo que le quiero decir que aquí tienen los distintos fragmentos de una molécula. Entonces, cualquier molécula que tenga este juego de fragmentos va a tener una identidad determinada y yo la voy a poder conocer a esa identidad. ¿Qué es lo que tiene un equipo? Bueno, tiene un sistema de introducción de muestra, que justamente puede ser un cromatógrafo, líquido o gaseoso, el que esté ocupando esta posición. O también directamente puedo colocar mi muestra en lo que es el espectrómetro de masa, sin pasar por un HPLC o un CG. Luego que la muestra ingresa de cualquiera de esas dos maneras, ingresa en la fuente de ionización, que es donde se va a cargar y fragmentar para que después pase a un analizador de masas y que vendría a ser como el monocromador, porque en realidad me va a ir direccionando las masa-carga, los distintos fragmentos de distintas relaciones masa-carga para distintos lados para ir armando después el cromatograma. Y un sistema de detección y registro que es otro detector dentro del espectrómetro de masa y registro una compu donde puedo ver mis espectros. Como les decía, el sistema requiere de alto vacío y ¿quiénes están en el alto vacío? La fuente, el analizador y el detector. Lo que es la introducción de muestras, no, ya sea de manera directa o por un cromatógrafo. Bueno, eso es lo que dice aquí. ¿Cómo es la introducción de muestras? Puede ser inserción directa, que va directo al cromatógrafo, al espectrómetro de masa, y aquí está la fuente, o puede ser una muestra que venga saliendo de una columna de cromatografía gaseosa o de un cromatógrafo líquido. Son las maneras de que las muestras lleguen al espectrómetro. Una vez que ingresó la muestra en el equipo, el primer componente es la fuente de ionización. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con mi analito en la fuente? Tiene lugar la ionización de la molécula por varios procesos posibles. Sería captura electrónica, protonación, deprotonación, cationización, transferencia de una molécula cargada desde una fase condensada a la fase gaseosa, o sea, hay varias formas por las cuales mi molécula se va a ionizar. ¿Qué formas son? Bueno, ahí están todos los procesos. ¿Y cómo se llaman? Tenemos la ionización por impacto electrónico. Estas son las cuatro más importantes o más generales que están aquí. Ionización por electronic impact, sería por su impacto electrónico. Ionización química, que es CI. Ionización por desorción, llevada a cabo por estos átomos, por el cesio en la fuente SIMS, por el xenón en la fuente FAB, o bien por radiación en una fuente láser, por ejemplo. Entonces, desorción de una matriz por bombardeo con estos, ya sea átomos o con Profe, fotones. perdón, ¿qué es la
Y la bombardeo. otra, sí, sí, bombardeo con átomos de xenón, átomos de cesio, o bien la incidencia de radiación, o sea que fotones le llegan a la muestra. ¿Qué sería la desorción, profe? Bien, la desorción es que los analitos eh, se van a ionizar en mi fuente sobre una matriz. O sea, van a quedar como pegados en una superficie. Y después, para que pasen al analizador de masa, hay que sacarlos de esa superficie, pues si no, no los voy a poder conocer. Bueno, la desorción es sacarlos de esa superficie. Sería el proceso inverso de la absorción. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien. Y la otra fuente es la fuente por electrospray, en realidad spray. Aquí dice spray ionization, dice aquí. Normalmente esto requiere de un campo eléctrico y por eso ustedes más común que vean SI, van a ver ESI, o sea, fuente ESI, más que fuente SI sería. ¿Y qué características tiene esta fuente? Que el, lo que ingresa de sí o sí en la ionización, uno está trabajando en fase gaseosa. Eh, entonces, cuando hablamos de las formas de introducción de la muestra, a la hora de acoplarlo con una técnica separativa previa, eh, el acople ideal fue con un cromatógrafo gaseoso, porque lo que sale de la columna ya venía en fase gaseosa. Entonces, ya lo podría directamente que pase al espectrómetro de masa. Pero yo les he dicho hace rato que ese sistema de introducción de muestra también podría ser un cromatógrafo líquido. Y en el cromatógrafo líquido, eh, ¿en qué estado de agregación va a salir mi muestra? En estado líquido. Entonces, como en la fuente de ionización yo los necesito en fase gaseosa, no podría hacer ese acople, o mejor dicho, ese acople cromatógrafo líquido, espectrómetro de masas, no pudo ser posible sino hasta que se descubrió esta fuente de ionización, que con el spray que produce las moléculas cargadas, también tiene la posibilidad de desolvatar a mi muestra. Entonces, por eso es que un cromatógrafo líquido que lo voy a conectar a un espectrómetro de masa, sí o sí tiene que tener una fuente de tipo ESI, que tenga la capacidad de desolvatar, sería mi muestra, para que pueda pasarla a fase gaseosa. Hay otras fuentes un poco más, con otras particularidades, pero el fundamento sigue siendo parecido al ESI, que tiene que, antes, la ionización por spray, pero también la desolvatación de lo que ingresa al equipo, ¿sí? Entonces sería para muestras líquidas solamente. Sí, exactamente, exactamente, sí. Bueno, como les decía aquí, dependiendo de la fuente con la que ustedes trabajen, van a tener varios mecanismos por el cual se va a ionizar una molécula. ¿Qué mecanismo? Puede ser la eyección de un electrón. Entonces, fíjense, este es mi ion molecular, perdón, este es mi analito de partida. Supónganse que tiene ese peso molecular de 58 que hablábamos, no, aquí, 178,1. Cuando se ioniza, el mecanismo es la eyección de un electrón y me queda un ion positivo. Entonces, le ha cambiado su relación masa-carga
con respecto a la de partida? No. Entonces, si yo tengo una fuente de ionización que ioniza, valga la redundancia, por este mecanismo, su peso molecular va a ser, el peso del ion molecular, perdón, va a ser exactamente igual al del analito de partida. Después tenemos otra forma de ionización por captura electrónica. Entonces, el ion que se me ha formado es negativo. Entonces, el ion molecular no ha adquirido un protón, ni siquiera y tampoco lo ha perdido. Entonces, la relación masa-carga que ve aquí va a ser igual al peso molecular de partida. Después tenemos los métodos de ionización que hablamos, la protonación o deprotonación. Entonces, si yo veo que mi ion molecular tiene un peso de una relación masa-carga de 702,4 y el modo de ionización fue protonación, el peso molecular del compuesto original es 1 menos, o sea, es 701,4. Y aquí pasa al revés. Si el modo de ionización fue deprotonar a mi molécula de partida y yo veo 308,1, quiere decir que el peso original de mi analito era 1 más que este, o sea, 309,1. ¿Entendemos eso? Sí, profe. Bien. ¿A qué tipo de moléculas se aplican? Por ejemplo, va a haber protonación para cuando quiera cuantificar o en mi muestra haya y quiero saber o tengo idea de que hay ese tipo, compuestos con carga positiva. Y cuando hay compuestos con carga negativa, como compuestos fenólicos, ácidos carboxílicos, y lo más común es que se deprotonen o que funcionen mejor en el modo negativo de la fuente. Si analizamos de estas 4 generales que hemos visto aquí, el impacto electrónico, la ionización química, la por desorción y la de spray, una a una, es lo que vamos a hacer a continuación. Si nuestra fuente de ionización es por impacto electrónico, ¿qué características tiene esa fuente de ionización? Me genera una alta fragmentación. Involucra también principalmente la eyección de un electrón y es útil para moléculas de baja polaridad o media y de peso molecular hasta 500. Entonces, este mecanismo es más común, el impacto electrónico más común o se utiliza si voy a acoplar el espectrómetro de masas a un cromatógrafo gaseoso. Y como posee un alto poder de fragmentación, ¿qué consecuencias va a tener eso? Que puedo no llegar a ver en este espectro a mi ion molecular, que es el ion padre de todos estos. Va a estar tan fragmentada mi molécula que al ion molecular lo puedo llegar a ver bien bajito o directamente no lo voy a ver por el gran poder de fragmentación que tiene esta fuente. Entonces, si mi objetivo es identificar el peso molecular de un compuesto, este modo de ionización no sería el más adecuado porque no lo voy a ver al ion molecular. Tengo muchas chances de no verlo. Lo que sí voy a ver justamente son muchos fragmentos y voy a tener mayores herramientas para una elucidación, perdón, esa es la palabra correcta, elucidación estructural.
Entonces, si quiero saber cómo es mi molécula, sí, ahí sí, es útil este método de ionización por impacto electrónico, que se llama también método de ionización duro, por la gran cantidad de fragmentos que produce. Bueno, aquí tenemos ventajas y desventajas de este modo de ionización. Es muy sensible. En la biblioteca del NIST, que ya hemos visto cuál era, hay muchos compuestos realizados con esta fuente. Hay más de 200.000 compuestos con el patrón de fragmentación, que es decir, cuáles son todos los fragmentos que tiene mi molécula, se puede identificar compuestos y aporta información estructural. ¿Cuáles son las desventajas? Están limitados a pesos moleculares menores de 500. Hay una posible descomposición por calentamiento y por la gran fragmentación que tiene, a veces no vemos el ion molecular, entonces no vamos a poder establecer el peso molecular de ese compuesto. Profesor, ¿quiere decir que al ion molecular lo va a fragmentar también? ¿O que van a haber muchos Al ion fragmentos y molecular, se va a perder, digamos? pero escucha, al ion molecular siempre se lo fragmenta, en mayor o menor medida, pero siempre se lo fragmenta. El impacto electrónico lo va a fragmentar tanto que me va a desaparecer. Las otras fuentes de ionización que se llaman blandas, porque vamos a ver que no me generan tantos fragmentos, pero sí, los fragmentan también. ¿Sí? Sí, profe. Aquí tienen, por ejemplo, la ionización química. Hay poca fragmentación y el mecanismo es una protonación, también similar al de la fuente ESI. ¿Por qué? Ustedes tienen el analito original, que es M, y el ion molecular, fíjense que es MH positivo. Si bien no dice M más H, pero en definitiva es lo mismo. O sea, se está sumando una carga positiva al peso molecular original. ¿Y cómo es el proceso en esta fuente de ionización? Normalmente tiene metano, que lo que hace es, a partir de electrones que hay presentes en la fuente, me forma esta especie, un metano protonado, que después se va a juntar con otro metano y me va a generar este ion reactivo que tiene 5 protones y está desesperado por entregar uno de esos protones y se lo va a entregar al analito al cual yo quiero ionizar, dándome esta apariencia del ion molecular. Y el, el protón que me estaría sobrando va a ir a reaccionar con un grupo metilo, que también hay en el medio, y me va a formar otro metano, y así el proceso va a volver a comenzar. O sea, el gas ionizado, que sería este que está aquí, va a impactar con mi analito para formarme ion molecular sería. Este tipo de ionización es una ionización blanda que produce poca fragmentación. Entonces, al producirme poca fragmentación, aquí sí voy a ver el ion molecular, lo voy a ver con una unidad de masa más, pero lo voy a ver. Y entonces, esta fuente sí me estaría sirviendo si mi objetivo es determinar peso molecular. Pero al haber pocos fragmentos, no puedo hablar de elucidación estructural. Me van a faltar fragmentos para ver qué grupos funcionales tiene mi molécula. Entonces, si nosotros tenemos aquí
El atenolol, que es un medicamento para la presión que tiene un peso molecular de 266, y esta es la molécula neutra, sería el analito que quiero cuantificar. Ustedes me pueden decir cuál de estos dos espectros fueron realizados o con impacto electrónico o con ionización química. El de arriba con impacto Por ejemplo, electrónico este espectro y de el de aquí. abajo Ajá. con ionización. ¿Cuál con Exactamente, este Pocos que estoy fragmentos de marcando ahora con ionización química. Aquí hay pocos fragmentos y se lo ve casi únicamente al ion molecular. Y fíjense cuál es la relación masa-carga del ion molecular. 267, que es el peso molecular más 1, lo que yo espero ver. Entonces, con este espectro yo puedo decir, voy a determinar el peso molecular del atenolol. Pero con este otro, eh, entonces, si este es por ionización química, este es por impacto electrónico, porque fíjense que tengo un mayor número de fragmentos y sí lo veo al ion molecular, pero no es el más intenso. El más intenso es este fragmento, por ejemplo. Entonces, con este espectro sí podríamos hablar de dilucidar la estructura del atenolol, sería. 200, no, a ver, quisiera identificar un fragmento. Ajá. Bueno, ya más adelante vamos a ver si puedo hacer eso. Profe, ahí el que ¿Entendemos la tiene diferencia el de... pico Sí, más grande sería de lo que más hay. claro, el que tiene mayor abundancia relativa, que es este el 72. Entonces, si vos haces la resta 267 menos 72, ¿cuánto te da? A ver, ¿alguien puede hacer la resta? ¿De cuánto, profe? De 267 menos 72. 195. Bueno, entonces habrá que ver cuál de estos fragmentos suman 195 para decir es lo que se perdió, el pedazo que ya no está, y 72 es el pedazo que queda. Por ejemplo, a ver, si se hubiera perdido todo este grupo, habría que ver 62 no es el peso molecular, así es el nitrógeno, los hidrógenos, el carbono, el oxígeno, y aquí tengo carbono, hidrógeno, 3 sería. Entonces, lo que yo debo de poner con eso es que el P es la diferencia entre el ion molecular, el peso de la relación más cargada del ion molecular y el fragmento de Venus, lo que se perdió. Y esta relación más cargada representa el pedazo de esta molécula. Es una de los análisis que se hace de las interpretaciones y para lo que sirve esta técnica, que nosotros en esta materia no vamos a hacer hincapié en elucidación estructural. Eso ustedes son analíticos, lo tienen que ver de manera más general, y sí vamos a hacer hincapié a la parte cuantitativa. Por eso después vamos a ver el tema de las técnicas acopladas. Y los chicos de análisis instrumental tienen otra materia que se llama Química Orgánica 3, que como la palabra lo dice, habla de identificación de estructuras orgánicas. Entonces ahí sí van a jugar un poco más con estos espectros. Pero nosotros no, aquí en este momento no vamos a profundizar en eso, ¿sí? Sí, profe. Bien, profe. Bien. Siguiendo con los tipos de fuentes de ionización, tenemos la desorción, ionización asistida en una matriz, y en este caso
nosotros lo vamos a absorber en esa matriz. Dice el analito se cocristaliza con un exceso del compuesto de la matriz que absorbe energía UV. Y estas son las distintas matrices sobre las cuales se van a pegar, absorber los analitos y después a la hora de, a la hora de fragmentarlos, se van a desorber para que después puedan pasar al analizador de masas. ¿Cómo es el proceso de ionización en una fuente MALDI? Como les decía, los analitos se pegan en una matriz y después se van a ir despegando para ir siendo analizados los distintos fragmentos. ¿Qué ventajas tiene? Que es para pesos moleculares un poco mayores que las anteriores, es muy sensible de femtomol a picomol, es una ionización blanda, o sea, produce poca fragmentación y por ende voy a poder ver mi pico de ion molecular. Permite el análisis de muestras complejas. ¿Cuál es el problema? ¿Y a qué se debe esa alta sensibilidad que tiene esta fuente? Y a que los analitos, antes de ser fragmentados, se van a ir durante un tiempo absorbiendo en la matriz y por ende voy a ir acumulando analitos y después recién los voy a cuantificar. Entonces, los voy a detectar, sería. Entonces, por eso es muy sensible, porque hay una oportunidad sería como de preconcentrar mi analito en esta matriz. A eso se debe la sensibilidad. Las desventajas, y al tener una matriz que tiene esta composición, ya me genera un background o un ruido, supónganse, de base, que es que puede ser también la ionización de los mismos componentes de la matriz. Se puede fotodegradar los analitos, ya sea por el láser que uno aplica o por la acidez en la que tiene que trabajar. Y suele tener problemas de reproducibilidad. Hablemos de otra fuente de ionización que es, en lugar de ionizar mi analito por un láser, como lo era en el MALDI, es bombardeo de átomos ligeros, que en ese caso se utiliza cesio o xenón para bombardear y los fragmentos que salen ya salen protonados. ¿Qué ventajas tienen? Es rápido, puedo bajar el peso molecular de los analitos a detectar, es ionización blanda, tolera las sales y tiene una fácil adaptación, esta fuente FAB, para lo que es el trabajo con alta resolución o masas exactas. Ya vamos a ver qué es eso. Desventajas, puede tener pérdida de sensibilidad, nuevamente la matriz también puede interferir, generando ese alto background o ruido inicial. A veces los compuestos son difíciles de solubilizar en la matriz y tiene poca utilidad para especies no polares. Vamos a la fuente de la que les hablaba, la de electrospray, fuente spray o electronebulización, que es la que hizo posible la conexión entre un espectrómetro, el acoplamiento, mejor dicho, entre un espectrómetro de masas y un cromatógrafo líquido. Se producen moléculas gaseosas desde una solución líquida. ¿Qué ventajas tiene? Puedo trabajar con moléculas pequeñas, es muy sensible, ionización blanda, o sea, siempre voy a ver el peso molecular, justamente lo más importante, es adaptable a cromatografía líquida, adaptable a analizadores de masa en tándem, que son cuando vemos masa-masa. Ya vamos a ver a qué nos referimos con masa-masa. Y no hay interferencia por matriz.
Las desventajas, puede haber sales en el medio. Si hay sales en el medio me reduce la sensibilidad porque se me forman aductos. Por ejemplo, si hay sodio en el medio, hay un ion que voy a ver que es el aducto de mi peso molecular más el sodio, y eso me va a interferir la detección de otros fragmentos. La pureza de la muestra es muy importante antes de inyectarlo ya sea al cromatógrafo o directamente al cromatógrafo, este, porque como me va a ver muchas cosas, si mi muestra está cada vez menos pura, va a ser más difícil la identificación de los analitos. Aquí tienen una comparación de las distintas fuentes de ionización que hemos visto y a qué se aplica. Por ejemplo, aquí van a ver que por ahí las más sensibles, fíjense, para el orden de los picomol, son el impacto electrónico, el ESI, el APCI, que APCI es ionización química a presión atmosférica. No hemos hablado específicamente de esta fuente, pero el fundamento sería el mismo que el de la ionización química que sí hemos visto. Bien, todo lo que hemos hablado era de las fuentes de ionización. Pasemos ahora al analizador de masas, que es donde mis distintos fragmentos se van a separar y voy a poder saber qué es lo que tengo. Sería. Bueno, aquí dice, es la parte del equipo responsable de la separación de ya las partículas cargadas. ¿Qué tipos de analizadores tengo? Tengo el de sector magnético, el tiempo de vuelo, el cuadrupolo, puede ser una trampa de iones, o el de resonancia ciclotrón-ion. Aquí es donde se va a dar eh, la diferencia en el poder de resolución del equipo con el que esté trabajando. Todos estos analizadores, excepto el de resonancia ciclotrón-ion, son lo que se conoce de baja resolución. Y el tiempo de vuelo solito es de baja resolución, pero si hay una tecnología que acopla el tiempo de vuelo al cuadrupolo, y no tiene mucha ciencia el nombre, se llama QTOF, que ahí sí lo convierto en alta resolución. ¿Y a qué me refiero con baja o alta resolución? Que eso, como les digo, lo va a definir el tipo de analizador de masas que tengo en el equipo. A ver, quiero escribir. Pluma. Si hablamos de una resolution, porque así se pone, más spectrometry, esas son las siglas que ustedes van a encontrar en los papers o en las propagandas de los distintos equipos de espectrometría de masas. Esto quiere decir que yo voy a poder determinar el peso molecular de mis analitos de la siguiente manera. Supongamos que pese 25, va a ser 25, supónganse 18, no sé, 72, por darles un número. 4 lugares decimales después de la coma. Entonces, eso le da a mi equipo la posibilidad de que yo pueda decir con total confianza, estoy identificando este analito, porque estoy viendo su peso molecular con 4 cifras decimales. Y eso se logra solo en los equipos de alta resolución. En los equipos de baja resolución, no significa que no sirvan los de baja resolución, pero no voy a poder asegurar
que cierto analito está en la muestra. La única manera de asegurarlo va a ser colocando un patrón, evaluando colocando un estándar, sería para no repetir la palabra, evaluando su patrón de fragmentación y haciendo eh, la, la comparación después con mi muestra. Entonces, estos serían los de baja resolución. No hay una sigla, por eso directamente les escribo baja resolución. Pero esta sigla sí es muy conocida, por eso se las escribí, donde al peso, a la relación masa-carga, tanto de millón molecular como de los fragmentos, yo voy a poder decir 25,18. O sea, solo 2 lugares decimales. Entonces, en un equipo de baja resolución, yo para estar segura de que tengo cierto analito, necesito sí o sí el patrón. Y como ya tengo el patrón, el estándar sería el compuesto puro, voy a poder hacer la cuantificación. Si trabajo con espectrometría de masas de alta resolución, tengo una muestra que no sé qué analitos tiene, pero gracias a la posibilidad de establecer la relación masa-carga, ya sea del ion molecular o del ion molecular y sus fragmentos en algunos equipos, voy a poder estar segura de qué analitos hay en mi muestra. Entonces voy a poder decir, aquí hay cierta cosa, que es lo que no puedo hacer aquí. Para hacerlo aquí sí o sí necesito el estándar. Bueno, para asegurar que está aquí no necesito el estándar. Pero ¿para qué sí voy a necesitar el estándar? Para cuantificar. ¿Estamos? ¿A qué nos referimos con alta resolución y baja resolución? Sí, Así, profe. o sea, sería entonces alta resolución, no hay que comparar con nada y baja resolución, tienes que comparar con el estándar. Claro, la baja resolución tengo que comparar con el estándar que lo he inyectado yo en el equipo, en el mismo equipo también. El de alta resolución, por la cantidad de cifras decimales que tiene, es lo que se llama masa exacta, porque me estoy aproximando más al verdadero peso molecular de mi analito. Yo voy a saber quién es comparándolo con bibliotecas. Ejemplos, el MZ Cloud, ese que les he dicho al principio. Y ¿Y cuáles son los equipos? Ajá, de esos dime, tipos dime. de analizadores, ¿cuáles había dicho que eran de alta y de baja resolución? Claro, eso estaba por decir. De estos analizadores que están aquí, el de resonancia ciclotrón-ion. Pero ese es una tecnología que no se usa en los equipos actuales. La tecnología que más se usa para que sea alta resolución, ¿no? Es mezclar, es el QTOF, que es un cuadrupolo y un tiempo de vuelo, o sea, 2 analizadores juntos. Y una tecnología que está patentada por una sola marca aquí en Argentina, que, bueno, mejor dicho, en Argentina no, en el mundo, que sí tiene sus representantes en Argentina, porque hay muchas marcas que hacen equipos y que no tienen representantes en Argentina, por lo cual dificulta el acceso a ese tipo de equipos. Bueno, la empresa Termo, el representante en Argentina es Soluciones Analíticas, vende una tecnología patentada por ellos que se llama Orbitrap, que es un cuadrupolo con una trampa de iones. En lugar del cuadrupolo con el TOF, es un cuadrupolo con la trampa de iones. Y esa tecnología Orbitrap, bueno, que no está anotado aquí, el Orbitrap, es de alta resolución también. Entonces, alta resolución, el QTOF, el Orbitrap, que el Orbitrap es una trampa de iones y un cuadrupolo combinado con un cuadrupolo, el QTOF, el nombre nomás lo dice, y la resonancia ion-ciclotrón. Y después todos estos así solitos, el TOF, el cuadrupolo y la trampa de iones solita, ya son de baja resolución. ¿Estamos? Sí, profe.
Bien, preguntas de parcial y preguntas de examen. Estas cuestiones que estamos aplicando. Y solamente hacerles el comentario que en Santiago del Estero, en el Inbionatec más precisamente, tenemos el primer equipo de alta resolución, un espectrómetro de masas de alta resolución desde México para abajo. Por eso no les digo Latinoamérica porque en México sí hay, pero hay en Argentina y bueno, y en todos los países excepto México, no lo han instalado, es el primero que instalan, el primer Orbitrap del país y estamos actualmente con el grupo del Inviernatec trabajando en la puesta a punto de tremendo equipo que nos va a permitir hacer muchas cosas para que eh, vean que en Santiago también podemos ser primeros en muchas cosas, solamente para hacer el comentario, ¿sí? O sea, ahí tenemos un Orbitrap. Bien, viendo las diferencias, ahora veamos las diferencias en líneas generales de los distintos tipos de analizadores. El de sector magnético, la separación de los iones según su relación masa-carga se va a generar luego de aplicar un campo magnético, donde los iones más ligeros van a ser como impulsados más lejos que los más pesados y van a describir distintas trayectorias para que nosotros los podamos ver a los fragmentos, los podamos ver separados, sería. El del tiempo de vuelo, que en este caso los iones son acelerados en un campo eléctrico durante un cierto espacio y, y posteriormente se elimina ese campo eléctrico y se deja que vayan moviéndose también de acuerdo obviamente a su relación masa-carga y por ende los más livianos llegarán antes y los más pesados después hasta llegar al detector. Aquí, por ejemplo, tienen la foto de lo que es un Malditov. ¿Qué significaría, en función de lo que hemos visto nosotros, un espectrómetro de masas que sea de tipo Malditov? ¿Qué es Maldi y qué es TOF? Esa sería la pregunta. Maldi sería la fuente, ¿verdad? Maldi sería la fuente. Muy bien. ¿Y TOF? El El analizador. analizador. El analizador de masas. Muy bien. Entonces, por eso, ¿qué es un equipo? O sea, es muy frecuente la unión de ese tipo de fuente con ese tipo de analizador. Por eso este está puesto ahí. Después tenemos el analizador de tipo cuadrupolo. Los equipos que constan de estos analizadores son más compactos, menos costosos y dice que emplean tiempos de barrido bajos, lo cual es útil para picos cromatográficos a tiempo real. Eso significa que lo que me está saliendo de un cromatograma, inmediatamente yo puedo llegar a ver los fragmentos cuando llegaron al espectrómetro de masas. Entonces, los cuadrupolos tienen estas 4 barras, de ahí viene el nombre, en el medio de las cuales los iones se van eh, separando también de acuerdo a su relación masa-carga. Cuando hablamos de qué equipos, me voy a dar cuenta que tienen este tipo de analizador, un cuadrupolo. Normalmente, cuando veo la sigla MS, por ejemplo, si tengo un GC masa, que es el que sí tenemos en el LAPOX, en nuestro laboratorio tenemos un cromatógrafo gaseoso acoplado a espectrometría de masa y está acoplado a un cuadrupolo. Un cuadrupolo, entonces es de la tecnología de este tipo.
como les digo, a ver, vuelvo a escribir para que es de la tecnología GC, así, guión masa. Listo. Entonces, ¿qué tengo? Un cromatógrafo gaseoso, que ustedes ya han visto las características de la separación por cromatografía gaseosa, acoplado a un detector de espectrometría de masas, pero que su analizador es un cuadrupolo. En la foto inicial que les muestro, ahí había un LC, o sea, estamos hablando de un cromatógrafo líquido, pero su tecnología de analizador es un LC masa, masa. ¿Qué significa esto? Que tiene dos analizadores unidos, pero no llega a ser de alta resolución. ¿Se acuerdan que yo les había comentado de los de alta resolución? El QTOF y el Orbitrap. El QTOF cuadrupolo con trampa de iones y el otro, perdón, cuadrupolo con tiempo de vuelo y el Orbitrap cuadrupolo con trampa de iones. No llega a ser de alta resolución, por eso no tiene la sigla que yo les había mostrado hace rato. Aquí atrás, aquí la voy a poner para High Resolution Mass Spectrometry. No llega a ser eso, pero sí tiene dos detectores o tres unidos. Porque cuando hablo de tres detectores, hablo de que, perdón, tres analizadores, perdón, hablo de que un equipo que tenga esta tecnología que sea masa, barrita, masa, eso significa espectrometría de masas en tándem y significa que en el caso de que los analizadores sean solo cuadrupolos, en lugar de haber un solo cuadrupolo, como en este caso, aquí hay tres cuadrupolos. ¿Qué ventajas me da tener tres cuadrupolos en un equipo si al fin y al cabo la función de los cuadrupolos, ¿cuál es? A ver, ¿ustedes pueden decir cuál es la función de los cuadrupolos? ¿Los cuadrupolos son qué? ¿Qué parte del equipo son los cuadrupolos? Analizadores. Analizadores de masa. Entonces, la función del cuadrupolo es separar los distintos iones de acuerdo a la función, perdón, del analizador en sí, de cualquier tipo de analizador, es separar los iones de acuerdo a su relación masa-carga. ¿Cuántos lugares decimales voy a tomar para el trabajo? ¿2 o 4? Bueno, eso va a depender, no yo, sino el analizador, eso va a depender de si el equipo es de baja o alta resolución. Pero pensemos en uno de baja resolución nomás, o sea, comparemos estos dos de baja resolución, o sea, me permiten determinar hasta 2 lugares decimales. ¿Qué diferencia hay entre tener un solo cuadrupolo a tener 3? Que sería este caso. Cuando nosotros tenemos un solo cuadrupolo, la fragmentación se produce en la fuente y en el cuadrupolo analizo los distintos fragmentos y los voy separando de acuerdo a su relación masa-carga. Si tengo 3 cuadrupolos, en el primer cuadrupolo analizo los iones que vinieron fragmentados de la fuente, que lo que se llaman en la jerga, sería o en el vocabulario de espectrometría de masas, son los iones padres. Pero iones padres ¿de quién? O sea, son a su vez fragmentos, puede ser el ion molecular y fragmentos, y a su vez son iones padres ¿de quién? De unos iones hijos que yo voy a tener que separar en el tercer cuadrupolo. ¿Y de dónde salieron esos iones hijos? Bueno, el segundo cuadrupolo funciona como celda de colisión, donde le doy una cierta energía y a estos iones padres los vuelvo a fragmentar y es por eso que aquí veo los iones hijos.
¿Qué ventajas me ofrece eso a la hora de hacer una cuantificación? Y bueno, son mayores herramientas eh, para identificar un analito en una muestra, porque no se olviden que aquí estamos tratando de identificar analitos a partir de su peso molecular. Yo puedo tener muchas cosas que pesen lo mismo. Entonces, cuanto más específico sea lo que yo estoy buscando, por ejemplo, aquí estoy buscando en un solo cuadrupolo el ion molecular y los fragmentos que puedan haber surgido de la ionización de la fuente nada más. Aquí estoy buscando fragmentos que han surgido de los fragmentos de la ionización de la fuente. ¿Estamos? Entonces estoy buscando, estoy haciendo mi búsqueda más fina. Entonces tengo mayores chances de encontrar un determinado compuesto en una muestra. ¿Estamos? Entonces, sería que produce más fragmentación. Mm, Claro, porque el segundo cuadrupolo funciona como una celda Y de no, y colisión, no donde permitiría los encontrar, iones claro, papas y no permitiría encontrar el ion molecular, sería como, bueno, no, ya no, pero lo he visto aquí, en el primer cuadrupolo. entonces te permite hacer las dos Yo cosas, puedo, digamos. me, exactamente, muy bien, me permite tener más herramientas para identificación. Porque lo que se hace, supóngase, cuando con lo que vemos en el cuadrupolo, por ahí se llama parent scan, o sea, un barrido de quiénes van a ser los iones padres, ya sea el ion molecular o los primeros fragmentos. Y después aquí yo puedo hacer un daughter scan, daughter cálculo que es hija, entonces cálculo que viene de masa, tomándole el femenino, por eso se llama así, daughter scan, eh, y puedo buscar quiénes son los padres de estos hijos. Entonces, son más herramientas para asegurar que la molécula que yo estoy diciendo que es, porque es difícilmente haya moléculas que se fragmenten hasta en los iones hijos, póngase que lleguen hasta los iones hijos con las mismas masas. Entonces, estoy sumando herramientas de identificación. ¿Sí? Sí, pero Bien. Bueno, aquí tenía esquemas de un instrumento en tándem de triple cuádrupolo. Sería lo que humildemente he escrito aquí. Fíjense, tengo los tres cuádrupolos donde el cuadrupolo número 2 funciona como una celda de colisión para hacer una nueva fragmentación. Aquí tienen un resumen fíjense que todos son de baja resolución. Fíjense, el cuadrupolo unitario, que sería cuando hemos escrito aquí así, solamente una sola vez la palabra masa, eh, tiene una resolución de 2000. Un triple cuadrupolo que no está aquí tiene una resolución de 15.000 más o menos. Entonces aumenté la resolución, pero aún así no llega a ser lo que se llama alta resolución para masas exactas. Para que sea alta resolución para masas exactas, su resolución tiene que ser mayor de 60.000. La resolución del equipo que hay en el Invionatec es 240.000. O sea, para que ustedes vean por qué se llama de alta resolución. ¿Sí? sí, Bien. Los detectores y el sistema de detección que si nosotros tenemos un espectrómetro de masas a su vez acoplado a un cromatógrafo líquido o a un cromatógrafo gaseoso, esta etapa sería como el detector del detector, que en este caso, ¿cómo funciona?
los iones que ya pasaron por el analizador de masas llegan al detector. ¿Y qué es lo que hacen? Liberan electrones que generan una corriente eléctrica que va a ser medida y registrada para dar lugar al espectro de masas. ¿Qué tipos de detectores hay? Caja de Faraday, multiplicador de electrones, imagen de carga y placa fotográfica. Los más comunes son los multiplicadores de electrones, que justamente el fundamento es como el electromultiplicador o el fotomultiplicador, si bien aquí no hay fotones, sino iones cargados con diferente masa carga, pero el fundamento es el mismo, multiplicar la corriente que llega para tener cada vez mayor sensibilidad en la detección. Quiero volver al puntero. Ya hemos visto nosotros cómo era la apariencia de un espectrómetro de masa, pero lo vemos de vuelta. Se mide absorbancia en función de la relación de masa-carga. ¿Y cuáles son, y qué información puedo extraer del espectro? Puedo extraer el peso molecular del analito original, eh, la fórmula molecular en caso de trabajar con uno de alta resolución que me dé el peso de los fragmentos con 4 lugares decimales y la estructura que tiene mi molécula si analizo cómo es el patrón de fragmentación. Es decir, estas relaciones masa-carga, ¿a qué pedacitos de molécula corresponden? Entonces, ¿qué tenemos nosotros en un espectro? Tenemos el ion molecular, que en este caso, fíjense, dice que es M más, o sea, simplemente se ha cargado positivamente. Entonces, él quiere decir que el peso molecular del analito original era 152 nomás. Y al costado, esto que dice aquí que son picos isotópicos, habla de un M más 1, por ejemplo, 153. ¿Qué puede ser este 153? Puede ser la molécula que estoy analizando, pero que en lugar de tener un protón, como nosotros mayormente lo trabajamos, es decir, con masa 1, tenga un deuterado, por ejemplo. Y ahí va a tener un protón que tenga una masa de 2. Pero eso, y qué altura va a tener ese posible pico isotópico y una altura relativa a la abundancia de ese ion, en este caso el deuterio, puede ser con deuterio o también con qué más, con el carbono 13. O sea, pensemos en todos aquellos analitos cuyo isótopo tiene una masa nada más que bueno, valga la redundancia, el isótopo más abundante. Isótopos son compuestos que del mismo elemento que están presentes en la naturaleza, pero tienen distintos pesos, ¿verdad? Entonces, y de acuerdo al peso que tiene, y esos distintos isótopos tienen distintas abundancias relativas que se conocen. Entonces, supónganse, yo creo que la del carbono 13 es un 13% la abundancia relativa con respecto al otro, al carbono 12. Entonces, si la relación que hay entre este pico y esto si este fuera un 13% menor, bueno, yo puedo pensar que hay un carbono 13 en la molécula a la hora de elucidar estructuras, sería. Pero bueno, normalmente no se trabaja con estos picos porque normalmente son muy chiquititos, pero se deben a eso, a la posibilidad de isótopos. En este caso, el ion molecular, fíjense, está chiquito con respecto a otros. Eso quiere decir que ha sufrido mucha fragmentación. Entonces fue con una ionización dura, por ejemplo, y el tener estos fragmentos, eh, por ejemplo, este 28 me parece que es el carbonilo, porque el carbono pesa 12 y el oxígeno pesa 16. Entonces,
Si ustedes hacen la resta 152 menos 28, les va a dar un número que corresponde a todo este fragmento grande que se ha perdido y me ha quedado solo el carbonil. Y de esa manera voy armando el rompecabezas como para saber qué analito tengo. Eso lo hacen, a eso se dedican los orgánicos. Los analíticos nos dedicamos a cuantificar nomás, pero sí hay que entender de dónde proviene el espectro, digamos. Si habría que identificar, aunque sea una sola vez, a quién corresponden los fragmentos. ¿Y a qué me refiero con pico base? ¿Quién es el pico base? El pico base es el pico más intenso que hay en el espectro, que puede o no coincidir con el pico del ion molecular. En este caso no coincide. Entonces, este es el más intenso que hay y tiene una intensidad de 20, supongamos. Bueno, ese 20 va a ser ahora mi 100%. Entonces, el pico del ion molecular, por ejemplo, ¿qué porcentaje tiene? Y menos de un 20%. Entonces, quiere decir que el ion molecular es más de un 80% más chico que este, que el 82. ¿Sí? ¿Sí? Sí, bro. O sea, está en una cantidad Bueno, aquí un 80% menor que el 82. es, sí, exactamente. Eso los chicos de análisis instrumental lo van a ver más en detalle cuando vean esta técnica en Orgánica 3, pero ya no tanto desde el punto de vista instrumental, sino más para trabajar con estos espectros y encontrar estructuras y todo eso. Bueno, aquí en esta se describen los iones, que ya lo hemos ido describiendo. Aquí se describen los picos isotópicos, que ya les he comentado cuáles son. Aquí esto que yo les había comentado, de acuerdo a la relación, más o menos voy a saber si es un M más 1, un M más 2. M más 2 creo que tendría que ser el yodo, si no me equivoco. Bueno, sí, el yodo creo que el isótopo menos abundante tiene 2 unidades de masa mayor. Bueno, hay que ver eso. Esto es para ver cómo es, porque yo, por ejemplo, aquí les dije en el espectro, bueno, se habrá perdido toda esa parte, pero también se estudia cómo es que se perdió, si se fragmentó, el fragmento quedó con una carga positiva y un electrón desapareado, por eso es un catión radical, o si hubo algún reordenamiento para darme otra estructura, o sea, para que me dé otro fragmento, no necesariamente se perdió un pedacito, sería, sino también se puede haber reordenado la molécula. Bueno, todas esas cosas se profundizan, pero en este caso no vamos a nosotros a entrar ahí. Aquí están cómo pueden ser las rupturas, y eso se tendría que acordar un poco de química orgánica, homolíticas o heterolíticas. Homolíticas cuando cada fragmento se lleva igual, o sea, queda, supónganse, un electrón para cada uno, y heterolíticas cuando uno queda con el electrón y otro sin nada del par de electrones. Y bueno, la interpretación de un espectro de masa ya la hemos ido haciendo porque hemos tratado de identificar el pico molecular, el pico base y el análisis de los fragmentos. Espectrometría de masas aplicada a la biotecnología. ¿Para qué la puedo usar yo? Para, por ejemplo, identificación y análisis estructural de proteínas. Y de esa manera, esto es un poco también se llama proteómica. Las técnicas ómicas son aquellas que determinan un cierto tipo de metabolitos con espectrometría de masas. Entonces, la proteómica con espectrometría de masas como técnica principal. Pero ustedes sí tienen una materia que se llama proteómica, que lo que ustedes buscan con las herramientas que ahí les brindan es llegar a identificar, supónganse ustedes tienen un conjunto de proteínas, un proteoma para determinado organismo y van a tratar de compararlo para decir de qué organismo se trata. O sea, en biotecnología, en lugar de decir
de qué moléculas se trata, me voy un poco más allá. Sumo muchas moléculas para decir, eh, para decir, se trata de tal organismo, o sea, mucho más grande. No, o sea, tengo que juntar mayor cantidad de datos. Y eso lo hago con lo que se llama metabolómica no dirigida. Es decir, yo analizo una muestra eh, que contiene determinadas proteínas, determinados péptidos y que proviene de haber preparado un extracto, ya sea de un hongo, de una planta, de una levadura, o sea, de un organismo vivo, pero no sé qué es lo que hay. Entonces yo lo mando al equipo y tiene que ser sí o sí uno de alta resolución. Y a partir de lo que obtenga, lo voy a comparar con bibliotecas y voy a obtener una suma de determinados componentes que me va a hacer hablar de de decir de qué especie se trata. Bueno, aquí está, por ejemplo, este es un espectrómetro de masas donde se ven distintas, no solamente distintas relaciones masa-carga de una proteína, sino también en qué estado se encuentra, si en su estado nativo o en su estado desnaturalizado. ¿Sí? Bueno, aquí esta partecita que son las aplicaciones, voy deteniendo la grabación. Recording stopped. Para que no se haga tan pesada también, esta partecita de las aplicaciones de la espectrometría de masas unidas a cromatografía líquida o a cromatografía gaseosa o a electroforesis capilar, las vamos a presentar en una pequeña clase tipo seminario donde vamos a ir analizando papers que un poco ya lo hemos hecho para cromatografía sola, pero ahora vamos a hacerlo acoplado a espectrometría de masa que eso es una clase integrativa, sería, que la vamos a hacer antes del parcial. Por eso aquí, mejor aquí lo paramos y eso lo dejamos para esa clase, ¿sí? Bueno, profe. Ustedes, bueno, después vean el video, estudien la técnica, es una técnica nueva para ustedes, no, espectrofotometría, todo lo que han profundizado con el profe, de alguna manera ya lo habían visto antes, esto nunca lo han visto, así que estudienlo y bueno, cualquier cosa me, me van consultando en lo posible antes del Profe, parcial. ¿nos puede pasar apenas pueda este Power? Sí, sí, les debo este Power sería... Y el de em, electroforesis. y, y el de electroforesis capilar, exactamente, y las clases. Sí, sí, sí. Cuando pueda, Sí, por favor, lo pasa. sí, 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 yo creo que hoy a la tarde, hasta hoy a la tarde se los paso todo. Bueno, gracias. Gracias, profe. Bien, entonces ustedes ahora aprovechen, de nada, chicas, aprovechen estos días para estudiar. El viernes no tienen clase porque es el feriado de la UNCE y el próximo lunes tenemos clase virtual conmigo. Tema inyección en flujo. Ujú. Sí, Bueno, profe, gracias. sí. De los recuperatorios, el profe me ha dicho que los iba a corregir, no me acuerdo si el jueves o el viernes, pero hoy lo veo a la tarde, así que le vuelvo a preguntar.